Capítulo 3. La señorita Berenice. Cuando Carmen Rosa nació, ya Ortiz había comenzado a desplomarse. Entre ruinas dio sus primeros pasos, y entre sus ojos infantiles fueron surgiendo nuevas ruinas. Aquella casa de 2 pisos, frente a la plaza, no estaba todavía derrumbada. Cuando Carmen Rosa hizo su primera comunión, se derrumbó más tarde, cuando sus dueños la abandonaron y vinieron unos hombres desde San Juan a llevarse las tejas y las puertas. Carmen Rosa recordaba las sólidas puertas de oscura madera y las aldabas formadas por monstruos de metal, con cuellos de serpiente, en cuyos vientres de cabras se engarzaban las pesadas argollas. Era una de sus travesuras favoritas, hacer sonar las grotescas aldabas cuando regresaba con Marta de la escuela. Marta le tenía miedo a al ruido bronco del golpe. Le tenía miedo a las horribles quimeras de las aldabas, y a los dueños de la casa cuando la casa tuvo dueños, y a los fantasmas de la casa cuando los dueños la deshabitaron. Pero tenía que quedarse en su sitio, porque también le daba miedo echar a correr, mientras Carmen Rosa tomaba con ambas manos aquellos feroces demonios de bronce y los dejaba caer una y otra vez sobre las chapas de la puerta de metal. El recinto de la escuela era el corredor de la casa de la señorita Berenice, ocupado por 3 largos bancos sin espaldar, la mesa de la maestra y un viejo pizarrón que la señora Berenice encharolaba todos los años. Era una escuela de niñas. Las alumnas no pasaban de 20 en aquellos tiempos, pero muy rara vez asistieron todas juntas a clase. Siempre sucedía lo mismo. Manda a decir la Miss Socorro que Elenita no puede venir hoy porque está con calentura. Que la niña Lucinda no se pudo levantar hoy de la cama. La que no se enfermaba nunca era Carmen Rosa. Y como, por añadiría, era la única que prestaba real atención a las cosas que la señorita Berenice decía. Alguien hubiera podido pensar que la maestra dictaba clases exclusivamente para ella. Como tú eres la consentida, se lamentaba Marta, Elenita o cualquier otra. Y Carmen Rosa sonreía sin concederle importancia al dicho. Si ella gozaba del privilegio de venir diariamente a clase, era porque el paludismo no le hacía arder la sangre. Si podía estudiar en la casa, era porque el anquilostomo no le había roído la voluntad, y le sobraban fuerzas para saltar sobre la hierba que asomaba entre las grietas de las aceras, y para encaramarse a las matas de guayaba, y para nadar en el río, y para lanzar piedras a los pájaros como los varones. Una vez fue con los varones y con Marta hasta el cementerio viejo. Marta, naturalmente, temblando de miedo, se negó a acompañarlos, pero Carmen Rosa le infundió ánimos, y como estaba con ellas la figura guardiana de Olegario, Marta concluyó por arrostrar la travesura. Era preciso abandonar el camino y atravesar una siembra de frijoles para divisar la tapia del cementerio abandonado. Ya no existía el portal. La propia tapia se había derrumbado en muchos sitios, pero la trabazón de los bejucos, las pencas superpuestas de las tunas, los troncos y las ramas de los cujíes ocultaban las tumbas. Olegario usó el machete y abrió una pequeña trocha para que pasaran las niñas. Ya los varones se habían escurrido entre las lianas como cabras, y uno de ellos tenía que ser Panchito. Se había trepado al mausoleo más alto, y desde allá arriba silbaba imitando los cantos de los urpiales. Carmen Rosa estaba maravillada. Aquel sitio, sin duda alguna, el cementerio de la gente rica de Ortiz, cuando Ortiz fue la flor de los llanos y la capital del estado Guárico. Del mar de plantas ásperas surgían, aquí y allá, las grandes masas blancas de las tumbas. Había una de más de 5 metros de altura, cuyo tope se alzaba como torre de piedra por encima de la ramazón del cují más crecido. Por el suelo, tiradas, cual si un ventarrón las hubiera arrancado de su base, yacían 4 enormes copas truncas. Otra gran tumba remataba una cruz de hierro, y colgante de un brazo de la cruz se mantenía una corona. Era una corona de metal, con florecitas negras hechas de una pasta vidriada que inexplicablemente había resistido el tiempo y a los rigores de aquel descampado. Pero no se leían nombres ni inscripciones de ninguna de las tumbas. Carmen Rosa y los otros buscaron afanosamente una palabra escrita, un apellido, una fecha, y no hallaron nada. Era un cementerio anónimo.
impersonal, tanto que la ausencia absoluta de caracteres hacía sospechar por un instante que ahí no estaba enterrado nadie y que aquel era apenas un antiguo y desamparado modelo ornamental de cementerio. Los pasos infantiles resonaron largo rato, en diversas direcciones, sobre las hojas secas y resecas que cubrían el suelo. Eran hojas de varios veranos, desde la recién caída hasta que la ya era parte de la tierra misma. Los detuvo la pared del fondo, que no era propiamente una pared, sino una múltiple tumba vertical agujereada de bóvedas. Panchito introdujo la mano derecha y el brazo entero por una de aquellas horquedades y, despertando el grito entusiasta de sus compañeros, extrajo una calavera. Carmen Rosa inició un gesto de desagrado. No tenía una concepción definida de la muerte, pero no le caía en gracia la muerte. ¿Cómo no le caía en gracia el dolor, ni el llanto, ni la melancolía? Martica, por su parte, rompió a llorar, aterrada. Olegario gruñó una reprimenda. ¡Ah, muchacha más soqueta! Pero Panchito sepultó nuevamente la calavera en el negro boquete que la tenía anidada y se acercó a consolar a la afligida. Si yo hubiera sabido que te ibas a poner a llorar, no la saco. Pero, ¿sabes? Ese hombre murió hace como 100 años. A lo mejor no era un hombre, sino un araguato. ¿Tú no has oído decir que los araguatos tienen huesos igualitos a los hombres? Además, Martita, te pones muy fea cuando lloras, y a mí no me gusta verte fea. Este último argumento resultó tal vez el más poderoso. Martica dejó de llorar, enjugó las dos últimas lágrimas con el extremo de la manga de su vestido y esbozó una tenue y confiada sonrisa. Para aquel entonces, Panchito tenía 11 años y Martica no pasaba de 8. El padre de Carmen Rosa estaba vivo. Estuvo vivo mucho tiempo sin estarlo, antes de la tragedia, que así le decían todos en el pueblo al referirse al suceso que mató en vida al señor Villena. El padre de Carmen Rosa fue uno de los más importantes de Ortiz, tal vez el más importante en la balanza del respeto público. El señor Cartaya se le había repetido muchas veces: tu padre era un hombre recto como el tronco del tamarindo, y trabajaba como no ha trabajado nadie jamás en este país de zánganos. Aunque nació muchos años después que yo, la verdad es que yo le trataba con la consideración que se le debe a los mayores. Pero no era solamente el señor Cartaya. Carmen Rosa oía hablar en todas partes de su padre, como si estuviera muerto, aunque en realidad seguía estando vivo, y comiendo con ellos en la misma mesa, y paseándose a despuntar la mañana por entre las matas del jardín, y en todas partes elogiaban por igual su extinta laboriosidad infatigable, su extinto corazón frente a la vida, su existencia de lucidez de pensamiento. Su padre había sido agricultor, ganadero, comerciante, tuvo una hacienda en Ortiz y en San Francisco de Tiznado, de café y de tabaco. Dentro de la hacienda estaba el hato, con 50 vacas lecheras. A Carmen Rosa le llevaron una vez a la hacienda, cuando tuvo dos tos ferrina, pero solo quedaron dos recuerdos gratos: el bucares florecido que moteaba la grana, el anchuroso verdor del cafetal y el llanto afanoso de los becerros en demanda de la ubre. Los demás fue ahogarse de tos entre las faldas de su madre. Además de la hacienda y el hato, don Casimiro Villena tenía el almacén de Ortiz, la espuela de plata, de tal de licores, encajado en un ángulo de la casa con puertas hacia la calle lateral y hacia la plaza Las Mercedes. Aquí y allá prodigaba con singular diligencia. Se levantaba de madrugada, montaba caballo ensillado por el olegario y llegaba al hato con el amanecer, a vigilar el ordeño de las vacas, a cooperar con el ordeño con sus propias manos. Llevaba él mismo las cuentas de la hacienda y sabía exactamente el número de matas donde estaba sembrada, cuánto producía cada cosecha. Iba hasta Villa La Cura en mula para negociar los productos de la hacienda y comprar mercancías para la espuela de plata. Despachaba tras el mostrador cuando estaba en casa, quitándole el puesto a Olegario. Medio de manteca, don Casimiro, y servía la manteca. 2 torcos, don Casimiro,
y llenaba los barcitos de torco. Una vara de zaraza, don Casimiro, y medía la vara de zaraza. Y cuando no había nada que hacer en la tienda, o era domingo, don Casimiro desclavaba cajones, fabricaba taburetes, repisas, curaba el moquillo de las gallinas o desarmaba un despertador maltrecho para hacerlo marchar de nuevo. Carmen Rosa recordaba solamente las posteras manifestaciones de aquella permanente febril actividad, de aquel siempre estar haciendo algo útil, que delineaba la imagen de su padre, no como la de un ser humano con debilidades y desfallecimiento, sino como la de un hombre operando como una máquina. Después sobrevino la tragedia. La tragedia se produjo durante la peste española, al concluir la guerra europea. Sobre aquel pueblo llanero, ya devastado por el paludismo y la hematuria, ya terrón seco y ponedero de plagas, cayó la peste como samuro sobre un animal en agonía. Murieron muchos hortiseños, 5 por día, 7 por día, y fueron enterrados quién sabe dónde, y quién sabe por quién. Otras familias enteras huyeron despavoridas, dejando la casa, los enseres, las matas del patio, el perro. Desde entonces adquirió definitivamente Ortiz ese atormentado aspecto de aldea abandonada, de ciudad aniquilada por un cataclismo, de misterioso escenario, de una historia de aparecidos. Don Casimiro Villena cayó enfermo. La peste lo derribó con una fiebre que iba más allá del límite previsto por los termómetros. Su piel quemaba a quienes la tocaban, como las piedras de un fogón encendido. A las pocas horas de aquella interrumpida combustión interior, don Casimiro comenzó a delirar, a balbucir frases incoherentes, a relatar episodios que nunca había sucedido, a ver fantasmas en los rincones del cuarto. «Déjame en paz, alma de Julián Carabaño, déjame en paz». Incluso voceaba palabras soeces que doña Carmelita jamás había escuchado antes y oía decir sin entenderlas, sacudida de espanto, acurrucada en el mecedor de la esterilla y encomendándose a las ánimas del purgatorio. Finalmente, después de muchos días de arder como un pablillo, se dio la fiebre. Pero quedó el delirio, el desvarío, la ausencia. Don Casimiro Villena dejó de ser quien era para transformarse en una sombra que vagaba por los corredores de la casa, gruñendo murmullos que no llegaban a ser palabra, articulando palabras que no llegaban a ser frase. Doña Carmelita sostenía que no fueron la peste ni la fiebre las causas verdaderas de la tragedia, sin duda el tanto trabajar, el escaso dormir, el demasiado hacer y pensar, la preocupación trascendental de don Casimiro por los problemas grandes y pequeños de este mundo. Ella lo aseaba, lo vestía, le servía comida en la boca como un niño. Ella lo interpretaba a su manera, los gruñidos, y sostenía con él extraños diálogos. Yo creo, Casimiro, que debemos realizar a cualquier precio esa pieza de género blanco que nos queda en la espuela de plata. El turco Samuel, que pasa por Ortiz cada 4 semanas, vende género más barato y por cuota. Rezongaba ausente don Casimiro. Me contesta que estés de acuerdo, hijo, continuaba ella imperturbable. También quería consultarle sobre Martica. Sigue llorosa y deja la comida. Yo creo que esa muchacha necesita un buen reconstituyente y habrá que pedirlo a San Juan. No así Carmen Rosa. Carmen Rosa comprendía cabalmente que don Casimiro Villena, su padre, aunque comiera con ella en la mesa y paseara por los anchos corredores al despuntar la mañana, estaba muerto desde hacía mucho tiempo. No el padre, no la madre, sino la señorita Berenice, maestra de la escuela, fue el personaje de mayor relieve en el transcurso de la infancia de Carmen Rosa. El padre, don Casimiro Villena, en pleno goce de sus facultades, fue siempre una energía inaccesible. Entre la hacienda, las vacas lecheras, los viajes a la villa, la espuela de la plata, los pequeños quehaceres que él se inventaba, se le iban como agua entre las manos las horas del día. Tiempo para hablar con las niñas, para acariciar a las niñas, nunca le sobró. Carmen Rosa recordaba como suceso excepcional e inusitado la ocasión en que don Casimiro la llevó de la mano hacia la plaza. Era domingo y pasó por Ortiz un italiano con una osa domesticada. La osa se llamaba Maruca y movía los pies torpemente al son de una pandereta que golpeaba a su dueño. Era un italiano triste, de largos bigotes lacios. Una osa triste simulando una música y un baile a la vera de un pueblo triste. Pero Carmen Rosa aplaudió hasta enrojecerse las manos y gritó una y otra vez al italiano: «¡Baila, Maruca!». Don Casimiro
Le compró esa tarde caramelos en la bodega de Epifanio, unos largos caramelos de menta rayados en blanco y rojo, y hasta la montó a un cabrito en sus hombros. Al regreso, cuando ella se mostró cansada, Carmen Rosa se entusiasmó tanto que, una vez en la casa, se atrevió a pedir: «Papaíto, cuéntame un cuento». Pero don Casimiro, sorprendido del tono y de la demanda, se limitó a responder con su gravedad de todos los días: «Yo no sé cuentos, hija». En cuanto a la madre, doña Carmelita siempre había sido una sombra de don Casimiro primero y una sombra de don Casimiro luego, una sombra de la propia Carmen Rosa más tarde. Era dulce y bueno doña Carmelita, gustaba de socorrer a los pobres y de consolar a los afligidos, rezaba sus oraciones con ejemplar devoción y se multiplicaba ante el lecho de los enfermos. Pero por la infancia de Carmen Rosa pasó como una sombra amable, que la vestía diariamente de limpio, le anudaba hermosos lazos azules en el pelo y la reprendía muy de tiempo en tiempo, cuando era imposible dejar de hacerlo. «Carmen Rosa, no te subas a las ramas del cotoperí, que tú no eres un muchacho varón». La señorita Berenice era muy diferente. Ella nunca se había casado, ni había tenido hijos, soltera, ni para Dios ni para el diablo, como hubiera dicho el padre Tinedo. Su vida era un pequeño territorio que limitaba por todas partes con la escuela y con las matas de guayaba, unas guayabas grandes como peras, de carne blanca y agridulce, que la señorita Berenice defendía heroicamente del sol y del viento, de la lluvia y de los pájaros, pero no de sus discípulas. Era una mujer pálida y una pulcritud impresionante, siempre olorosa a jabón y a agua del río, siempre recién bañada y vestida de blanco. Cuando el pelo rubio comenzó a encanecer y, más aún, cuando encaneció totalmente, Berenice fue adquiriendo visos de lirio, de nube, de velero. No era Carmen Rosa la consentida, como pensaban muchas de las otras, sino el orgullo de la señorita Berenice. Había pasado muchos años dando clases en aquella escuelita. Algún día la jubilaría el Ministerio de Instrucción, y ya se lo habían prometido. Y jamás se sentó en los blancos de su corredor una muchacha más atenta, más estudiosa, más curiosa que aquella. Llegaba la primera, con martica a rastras, y se marchaba de última luego de comerse las mejores guayabas y de hacer 1000 preguntas fuera de clase, que las más veces ponían en grave aprieto a la maestra. «Señorita Berenice, ¿a qué distancia de nosotros queda la estrella más lejana? Señorita Berenice, ¿por qué no se derrama el agua de los mares cuando la tierra da vuelta? Señorita Berenice, ¿por qué las gallinas necesitan un huevo para tener a sus hijos? Señorita Berenice, ¿de dónde salió la madre de los hijos de Caín?» Tal vez Berenice escondía la añoranza de haber tenido una hija exactamente igual a Carmen Rosa. Tal vez pensaba acongojadamente en ese deseo no cumplido. A la hora del Ángelus, cuando la casa se quedaba sola y la luz amarillenta de la lámpara del carburo hacía más desolada su soltería, por eso no significaba que Carmen Rosa fuera la consentida. Cuando se realizaron los exámenes de instrucción primaria, la señorita Berenice tuvo la oportunidad de demostrar a las demás alumnas y demostrárselo a sí misma que su interés hacia Carmen Rosa no se debía a una predilección caprichosa ni a una injusta discriminación con las otras niñas del pueblo. Había llegado un bachiller desde Calabozo, representando al Consejo de Instrucción, y construyó el jurado examinador junto a ella misma y al señor Núñez, maestro de escuela de varones. Por mucho tiempo recordaron en Ortiz aquellos ciegos exámenes que no pasaron de la prueba escrita. Se presentaron 17 alumnos, entre hembras y varones, de edades muy diversas. Pericote, por ejemplo, que era el mayor, ya usaba pantalones largos y se afeitaba el bigote. Aspiraban todos a pasar al 5º grado, a servir de semilla para la creación de un 5º grado en Ortiz, que no existía desde mucho antes de la peste española. El señor Núñez y la señorita Berenice, infinitamente más nerviosos que sus discípulos, sabían de antemano que aquello no era posible. Con aquilostomos, con paludismo, con miseria, con olvido, no era posible que aquel puñado de rapaces infelices aprendiera lo suficiente para aprobar un examen que iba a cumplirse de acuerdo con las sinopsis elaboradas en Caracas, para los niños sanos y bien nutridos.
La señorita Berenice estaba más lirio que nunca, y el señor Núñez se secaba el sudor con un pañuelo a cuadros, mientras el bachiller de Calabozo dictaba la tesis correspondiente a la prueba escrita. El estado Trujillo, población, ríos, distritos, municipios, o el de gramática, el adverbio, definición y clasificación, o la de instrucción cívica, derechos constitucionales de los venezolanos. Al día siguiente sucedió lo inevitable. El bachiller de Calabozo llegó apenadísimo a la escuela del señor Núñez, donde había que celebrarse la prueba oral. Como quien lanza al agua un objeto inútil, dejó caer el pupitre del maestro un espeso fajo de cuadrillas. Ni haciendo un esfuerzo caritativo pueden aprobarse, dijo. Casi todos dejaron las páginas enteras en blanco, y a los que quisieron desarrollar algún tema lo hicieron cometiendo infinidad de errores. Y luego la caligrafía, tan rudimentaria, como si fueran niños de 6 años. Y la ortografía ni se diga. Ustedes deben comprender. Núñez y Berenice comprendían demasiado. Inclusive deseaban hablar de otro asunto, del verano que había sido muy riguroso ese año, de la salud del obispo, que venía siendo precaria. Pero el bachiller de Calabozo insistió, esta vez sonriendo. Por supuesto que hay una excepción. Las tesis de esta niña son excelentes. Y extrajo de la carpeta de cuero las páginas que había escrito Carmen Rosa. Un carmín candoroso se extendió por el rostro de la señorita Berenice. El propio señor Núñez, conmovido, estrechó efusivamente la mano de la maestra. Al bachiller de Calabozo le correspondía el trago amargo de anunciar la hecatombe a tropel anhelante que se esperaba a la puerta de la escuela. Pueden regresar a sus casas, no hay prueba oral. Y la señorita Berenice, tomando de un brazo a Carmen Rosa, tú te quedas. Presentó la prueba oral, única en responder ante 3 examinadores, sin darse cuenta exacta de lo que estaba sucediendo. Y luego comprendió que había llegado sola y sobresaliente a un 5.º grado, que no existiría, y se echó a llorar.